Santiago, capítulo 5 de Santiago. Estamos hablando sobre la oración en estos días. El texto dice en el versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que es importante aprender a orar con eficacia, ¿verdad? Y tratamos de hoy contestar a esa necesidad, cómo orar eficazmente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos visite, Señor, y produzca la obra de enseñarnos a hacer tu voluntad en esta área de nuestra vida tan importante. Bendice esta iglesia y enséñanos a orar. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. La oración es hablar con Dios. Y por lo tanto, como decíamos la semana pasada, por lo tanto, siempre la oración se dirige a Dios. No se dirige a San Pablo, San Pedro y todos los santos. No se dirige a ellos. La oración no se dirige a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú con todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya me la sé enterita. Lo que no me sé es el rosario, pero bueno, me sé la... Y aquí no pretendo mofarme de este asunto. Pero lo que yo quiero señalar, hermanos, es que la oración no puede dirigirse a Santa María. Porque cuando usted dirige la oración a Santa María, usted está convirtiendo a Santa María en una diosa. Porque en la Biblia, este libro que está aquí, que es la palabra de Dios, y que está por encima de esta iglesia, de la católica, de la pentecostal, de la menonita, del concilio, de todas las iglesias, este libro que está aquí nos enseña que la oración se dirige a Dios. Y que cuando la oración usted la dirige a otra persona que no es Dios, lo está convirtiendo en un Dios y por lo tanto usted está cometiendo un acto de idolatría, que no es el único que se comete, por cierto, pero está cometiendo un acto de idolatría. Así que si algo aprende de este sermón que voy a predicar, este mensaje, y se le olvida todo lo demás, usted acuérdese de eso. La oración se dirige a Dios, no se dirige a ninguna otra persona. Pero este pasaje habla de la oración. Dice que oremos unos por otros para que seamos sanados. Pero luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que debemos orar con eficacia. Y para orar con eficacia, entonces hay algunos principios, algunas verdades que quisiera compartir con ustedes para que todos nosotros podamos orar eficazmente. Lo primero que quiero decir es que para orar eficazmente es necesario, escucha, es necesario orar con tus propias palabras.
sus palabras. Fíjese, dice la Biblia, de los tantos versículos que la Biblia tiene para hablar de tantos temas. Dice la Biblia, por ejemplo, echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, tú estás ansioso, tienes ansiedad, tienes preocupación por alguna situación. Entonces dice la Biblia que tú eches esa ansiedad sobre Dios. ¿Y cómo lo haces? A través de la oración. Pero que resulta que las causas de tu ansiedad, ¿por qué fue que dijo que son diversas? Pues está muy bien, así mismo es. Son diversas. Y resulta que tal vez yo tengo una preocupación, pero tú tienes otra. Y por lo tanto, yo voy a echar mi ansiedad sobre Dios, orando con mis palabras sobre ese asunto, y tú vas a echar la tuya sobre Él con tus propias palabras. En síntesis, orar es hablar con Dios, y hablamos con Dios desde nuestro propio lenguaje, desde nuestras propias palabras. Es interesante que el Señor Jesucristo, oiga lo que dice Jesús. Oiga lo que dice Jesús en el capítulo 6 de San Mateo. Y orando, oiga, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Acuérdense que la palabra esta gentil es una palabra que significa las gentes y hace alusión a las personas que no conocen a Dios, ¿no? Los gentiles, los que no conocen a Dios, las gentes. Como las gentes que piensan, escucha, que por su palabrería serán oídos. Jesús está advirtiendo precisamente lo que mucha gente está haciendo y en lo que han convertido, por ejemplo, el pasaje del Padre Nuestro que sigue allá abajo, que sigue aquí delante. Y Jesús le dice, vosotros oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero Jesús no nos dio, escucha, como dice mi nietecita Penélope, think. Tiene un año, Penélope tiene un año, dice, think, piensa. Es decir, el Señor no nos dio esta oración, esto que sigue aquí, cuando Jesús dice, ustedes oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. El Señor no nos dio eso para que hiciéramos lo que precisamente Él dice que no hagamos. Que es una repetición incesante. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro que estás en los cielos. Eso es lo que Jesús dijo que no hagamos. Entonces, ¿para qué fue que nos dio eso? Bueno, nos lo dio como un modelo. De eso vamos a hablar más adelante. Nos dio esto como un modelo de oración. No para que usted se pase el día en la misma cantaleta. Porque eso es lo que Jesús está diciendo que no hagan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo que Jesús dijo que no hagamos? Con las enseñanzas que Él nos está dando. Entonces, mis hermanos, en síntesis, cuando nosotros oramos, tenemos que orar con nuestras palabras. Y aquí no tenemos el tiempo, porque no hay tiempo en el breve espacio de este sermón, para citar todas las oraciones que hay en la Biblia. Si usted ve las oraciones que hay en la Biblia, todas las oraciones que hay en la Biblia se expresan con un lenguaje particular, por asuntos particulares. Cuando Pablo y Silas estaban presos, no estaban repitiendo el Padre Nuestro que está en los cielos. Estaban orando de otra manera porque estaban presos y Dios, que seguramente querían que Dios los liberara y se pudieran cantar. Si la oración no es una repetición de palabrerías, como nos enseñaron lamentablemente. La oración es una conversación, es un hablar con Dios desde el fondo del corazón. Es un hablar con Dios, es expresar con nuestras palabras las necesidades, la gratitud, los deseos,
los propósitos, las confesiones, etc. Con tus palabras. Cuando hay hermanos que vienen a nuestra iglesia, personas que se entregan a Cristo, estamos en una reunión, ustedes ven que nosotros llamamos gente para orar, ¿verdad? Entonces los que están nuevos están por dentro diciendo, ojalá que no me manden a orar. Calladitos, se esconden así, se ponen atrás de un hermano más grande para que no lo vea y no lo vayan a mandar a orar. O yo hice eso también. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque nosotros mismos hemos dañado las cosas, ¿no? Porque a menudo cuando oramos, hacemos un discursito, ¿verdad? Parecemos que estamos pronunciando un discurso, predicamos cuando estamos orando. A veces hay gente que le tira puya al otro que está al lado. Está orando, ¿entiendes? No, mis hermanos, orar es hablar con Dios, con tus palabras. Tú hablas con Dios. Con tus palabras tú hablas con Dios. Yo sé que cuando estamos en público, obviamente tomamos en cuenta la gente que está a nuestro alrededor. Es verdad, es verdad. Pero tratemos, hermanos, pidamos al Señor gracia para recordar que no le estamos hablando a un hermano, ni le estamos recomendando que haga algo a un hermano, ni le estamos diciendo a un hermano que se arrepienta, ni le estamos diciendo que deje de hacer lo otro. No le estamos hablando de hermano, es con Dios que estamos hablando. Entonces tratemos pedirle al Señor que nos ayude a enfocarnos en nuestra mente, a enfocarnos en Él. Que no es para los demás que estamos hablando. Si oramos es hablando con Dios. Nosotros mismos hemos dado malos ejemplos en eso, ¿verdad? Pero tenemos que ayudarnos unos a otros a corregir esa tendencia a pensar que la oración es una especie de discursito bonito, una cosa. No, la oración es hablar con Dios. Con sencillez, con sencillez. Tus palabras, hablando con Dios en tus propias palabras. La otra cosa es que justamente cuando hablamos de sencillez, hablamos también de sinceridad. Cuando hablamos con Dios, debemos hablar con Él con un corazón sincero, sencillo y sincero. Hebreos dice la Biblia, en este gran capítulo, esta gran carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 22, dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, con un corazón sincero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo estoy orando auténticamente a Dios, quiero acercarme a Dios. No quiero hacer un exhibicionismo, no quiero hacer una exhibición aquí de religiosidad y de piedad. Yo quiero hablar con Dios. Entonces, cuando oremos en público y en privado es más fácil, pero en público, recordemos que estamos hablando con Dios y hagámoslo con sinceridad. Sinceridad de corazón. Estoy hablando con Dios. Estoy hablando con Dios. Tenemos que hacer un esfuerzo, un ejercicio mental para recordar que estamos hablando con Dios. No estamos hablando con el hermano que está al lado, aunque él está oyendo, por supuesto, ¿no? Él está oyendo. Se dice de Charles Spurgeon, el famoso predicador, tantas veces citado, que él oraba con tal intensidad y con tal concentración oraba este hombre. Cerraba los ojos, como hacemos nosotros, ¿no? Que cerramos los ojos y oramos y todo eso. Y él oraba con tal concentración y sinceridad que de pronto se daba cuenta cuando abría los ojos que estaba ante la gente. Y había dicho muchísimas cosas que a lo mejor no quería decir realmente. Pero él oraba con tal concentración
que él se daba cuenta, después era que se recordaba que estaba delante de la gente orando. Bueno, procuremos, hermanos, recordar que estamos hablando con Dios. Estemos en esta congregación, estemos en el grupo pequeño, en la célula, estemos donde estemos, siempre recuerda que estamos hablando con Dios y acércate a hablar con Dios con sinceridad, como tú eres, siendo quien tú eres. Preséntate como tú eres, preséntale a Dios tus problemas, tus necesidades, tus pecados, tus tentaciones, tu situación. Habla con Dios con toda sinceridad, sin ocultar nada, que después de todo Dios como quiera lo sabe, ¿eh? Lo que quiere es que tú lo reconozcas, eso es lo único. Dios conoce nuestros corazones. Debemos acercarnos a Él con esa actitud de sinceridad delante del Señor. Y junto con esto, para que la oración pueda ser eficaz, no solamente debemos orar con nuestras palabras, debemos orar con sinceridad, sino que también debemos orar con humildad. Humildad. Dice la Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ese texto tan conocido por mucha gente: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Pero necesitamos entrar con una actitud de humillación, de humildad. Y la humildad, escucha, la humildad implica que tú y yo nos demos cuenta, tengamos presente, escucha, tengamos presente nuestra necesidad espiritual. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta frase, bienaventurados los pobres en espíritu, no significa bienaventurados los temerosos, bienaventurados los apocados, bienaventurados los tímidos, bienaventurados los introvertidos. Porque mucha gente cree que el pobre en espíritu significa todo eso que acabo de decir. Pues no, no es eso. Los pobres en espíritu son los que reconocen su necesidad espiritual. Porque dice Jesús, de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, a eso a que Dios va a oír. A la gente que reconoce su necesidad espiritual, que reconoce su condición espiritual por dentro, a esa gente es el que el Señor va a escuchar. Pero si venimos nosotros con las pretensiones de aquel fariseo, en el capítulo del Evangelio de Lucas, que viene delante del Señor, creía él, ¿no?, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ni como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, hago esto, hago lo otro. Y Jesús, y en cambio el otro que estaba ahí, el publicano, dice el Señor, que no se atrevía ni siquiera a entrar bien al templo, se quedaba allá atrás y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dice: mira, ese fue el que regresó a su casa perdonado y no el otro. Porque el que se exalta será humillado.